Hola hermanos, el día de hoy, 7 de febrero del 2023, es martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Ok, casi me confundo, siempre es un poco complicado esto, no bueno. Hoy es día del Beato Pío IX, que murió precisamente un 7 de febrero de 1876. Se trata del pontificado más largo de la historia, el suyo, después del de San Pedro. No tenemos manera de saber exactamente cuánto fue Papa San Pedro, pero Pío IX fue 31 años y casi 8 meses, hagan de cuenta, una cosa así. Giovanni María Battista Isidoro Mastai Ferretti, nacido en Senigallia, en Ancona, cerca de Ancona, en las Marcas. En ese momento las Marcas son parte del Estado Pontificio, así que por lo tanto nace dentro del Estado Pontificio. En 1792, en mayo de 1792. Era de una familia noble. De hecho, la intención para él era que estudiara en el Colegio de los Nobles, ¿no? O sea, se trataba de una persona que tenía muchas cualidades, además, solo que él lamentablemente tuvo un accidente muy pequeño, y él era de los menores de su familia. Hagan de cuenta que él era el noveno de la familia, y entonces tuvo un accidente cuando estaba muy pequeño, pues se cayó, digamos, en el cauce de un río, y entonces eso provocó que él padecía de epilepsia, o sea, del golpe en la cabeza, el golpe que se dio en el cráneo, pues entonces quedó muy afectado. Eso fue en 1797, fíjense ustedes, apenas tenía esa pobre criaturita 5 años, y entonces eso va a tener algún momento de dificultad para él, ¿no? Pero él se mantuvo firme en su deseo. Él quería ser sacerdote, y es así como entra en el colegio romano, el seminario de Roma, digamos, y luego será ordenado sacerdote en 1819. Ya les digo, el papá quería que estudiara en el colegio. Estudió primero con los escolapios, ahí fue donde él estudió en primer lugar. Luego quería que estudiara en el Colegio de los Nobles, es decir, en el Colegio de los Nuncios, de los que iban a ser embajadores del Santo Padre, ¿no? Pero de la Santa Sede, pero no. Entonces resulta ser que, como les digo, entró al seminario, y ahí pues fue ordenado en 1819. Estaba él como rector de un instituto que se llamaba Tata Giovanni, y entonces, como tenía una amistad muy particular con con el cardenal Ercole Consalvi, ya pues quisiera yo hablarles de Ercole Consalvi, el gran Ercole Consalvi, es uno de los más grandes secretarios de Estado que ha tenido la Iglesia, ¿no? Un genio completamente. A él le tocó lidiar sobre todo con Napoleón. Pues entonces, sí, por esa relación, a él le piden que acompañe la misión MUTSI, que va a América del Sur. Es el primer papa en haber venido a América. No era papa todavía, evidentemente. El primer papa en América será San Pablo VI. Pero fíjense ustedes, ¿no? O sea, él va a Chile, a Argentina, a Uruguay, en una misión que lamentablemente al menos sirvió para tantear cómo eran las aguas entre 1824 y 1825. Regresa a Europa, pues, y en 1827 es nombrado arzobispo de Spoleto. Un cargo extraordinario, y luego lo pasan a Imola. Imola no es una arquidiócesis en ese momento, y entonces sigue siendo arzobispo, aunque Imola el título es todavía más importante, sigue siendo arzobispo, aunque sea realmente no de un arzobispado, no de una arquidiócesis. Y ahí está haciendo un trabajo extraordinario, llama la atención, ya les digo, sobre todo Pío VII va a ser uno de los, les digo, es que tuvo mucha buena relación con los grandes papas y los grandes cardenales de esta época. Y entonces va a ser elegido en 1839 como cardenal. En el 14 de diciembre, el 14 de diciembre se hace público que es cardenal. Muere Gregorio XVI en 1846, y entonces se da el cónclave. Miren, el cónclave que eligió a Pío IX es sumamente interesante, ¿no? Porque él no era candidato. Realmente no lo era. Había algunos otros candidatos, ¿no? El cardenal Lambruschini, famoso también, Luigi Lambruschini, muy importante en la historia de la Iglesia en esa primera mitad del siglo XIX, y estaba el cardenal Gizzi también, que de hecho todo el mundo pensaba que él iba a ser el elegido. El tema es que, fíjense, eran 62 cardenales, solo alcanzan a llegar al cónclave 46. Uno de los que no alcanza a llegar es el arzobispo de Milán. El arzobispo de Milán llevaba el veto del imperio.
que no querían que Mastai Ferretti llegara a ser papa, pero resulta ser que llegaron tarde y entonces fue elegido Mastai Ferretti un día antes. La gente ni se lo imaginaba. Los liberales estaban pensando de que aquel hombre iba a ser un liberal más. Es la época, ¿no?, en la que está gestándose los pensamientos de Cavour, ¿no? Y bueno, a él le va a tocar vivir una situación increíblemente compleja, ¿no?, porque va a tener que huir durante la época de la República de Mancini, y luego, bueno, le va a tocar, sobre todo en 1871, ya recluirse completamente en el Vaticano, porque recuerden que en 1870 pues va a caer la ciudad de Roma y pues los revolucionarios querían que del nuevo reino de Italia la capital fuera Roma, y Roma era la capital del Estado Pontificio. Y entonces, ya les cuento, de ahí en adelante los papas van a vivir en el Vaticano. De hecho, la elección, fíjense, el cónclave que lo eligió a él en el 46 se dio en el Quirinal, porque el Quirinal era realmente la residencia del Papa en ese momento. Hoy en día es la residencia del presidente de la República Italiana. Pero bueno, vamos, ¿cómo hacemos para resumir todo lo que hizo? Imagínense, el pontificado más largo de la historia. Entabló relaciones prácticamente con todos los países posibles, ¿no? Concordatos. En el caso de América Latina, prácticamente con todos se hizo concordatos. Muy importante por el sílabus, por la lista, eso significa el sílabus, de todos los errores. Él tenía claro que lo que había que defender era la verdad de la iglesia, a costa de lo que fuera. Y bueno, y evidentemente vendrán muchos documentos, será increíblemente criticado por sus posiciones firmes para defender la iglesia. Lógico, en Italia no lo quieren mucho porque piensan que se opuso directamente a la república como tal. Y él a lo que se oponía era esa manera de destruir por completo el Estado Pontificio. Luego ya se hará en 1929, se creará el Estado Vaticano, ¿no? Pero todo este tiempo se va a sufrir mucho. Él convocó al Concilio Vaticano I, él es el que declara el dogma de la Inmaculada Concepción, él es el que declara, no él, sino el concilio, bueno, y firmado por él, el dogma de la infalibilidad papal. Cuidado, la infalibilidad del Romano Pontífice, no la infalibilidad papal, la infalibilidad del Romano Pontífice. Vamos, ya les digo. Lamentablemente fue frontal frente a las sociedades secretas, sobre todo a los masones. Por eso cuando murió, en el entierro que iba camino al verano, al cementerio del verano, hicieron un desastre y, bueno, quisieron asaltar el carruaje donde se le llevaba y todo. Él está enterrado realmente en San Lorenzo Fuori le Mura, ahí se encuentra en esta basílica, que era una de las basílicas mayores, ahora es una de las basílicas menores. ¿Qué más decirle? Fue beatificado junto a San Juan 23, ahora porque San Juan 23, el año 2000, por el Papa San Juan Pablo II. Yo tuve la gracia de estar en esa beatificación. Yo creo que era de los pocos que estaban ahí, porque hemos rodeado un montón de italianos, y con un San Juan 23 de por medio, olvídense. Pero yo creo que era uno de los pocos, y lo digo con muchísimo orgullo, que yo sí estaba de acuerdo en ni cuenta que esté de acuerdo yo, no sé si me entienden, pero yo sí quería que el Pío IX fuera beato y ojalá un día santo. Madre del Señor Jesucristo, hoy se hablé bastante. Perdón. Vamos, las lecturas son largas, oigan. Génesis, capítulo 1, versículos del 20 hasta el capítulo 2, versículo 4. Dijo Dios, agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan según su especie. Creó también el mundo de las aves según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios, produzca la tierra viviente según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, y a todos los aves del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho.
Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza, ¿no? Miren, por el tiempo, porque yo no los quiero aquí cansar a ustedes, y de todas maneras, esta publicación es mías, y yo sin querer, no me doy cuenta a veces de esto, y de verdad que soy honesto. Las repiten en varias radios, en algunas televisoras, y esto me da un pesar, porque digo, no tienen ustedes, ¿cómo harán los pobres que se encargan de hacer los formatos, ¿no? El esquema de esto? Porque yo nunca hablo exactamente 10 minutos, 15 minutos, sino que ahí voy saliendo con 10, 12, 15, 20, no 20 no he llegado, hasta entonces no vamos a llegar. Pero bueno, fíjense, 3 cosas digo rapidita. Primero, noten la creación cómo va cambiando. Dios va a bendecir a los animales, pero los va a bendecir en el 5.º día. Va a bendecir a los animales acuáticos. Va a bendecir a las aves del cielo. Miren, yo leí una vez una cosa por ahí está la evolución. Los anfibios y de ahí saldrán las aves, porque acuérdense que los dinosaurios luego terminaron siendo aves. Así ahí viene el asunto. Entonces fíjense, pero no se trata de eso. Hay una bendición y hay otra bendición muy especial, lógico, sobre el hombre. A imagen lo creó. Varón y mujer los creó. Qué belleza, ¿no? La complementariedad, pero ambos complementariamente son reflejos de Dios. O sea, y por eso ese someter, cuidado, que el verbo aquí en el hebreo debería de traducirse por administrar. Cuidado, o sea, deberíamos de entender siempre que al hombre no lo volvieron dueño de lo creado, sino lo volvieron administrador. Y el otro punto, el séptimo día también lo bendice Dios, pero fíjense cómo dice, terminó los ornamentos. La creación es un ornamento. La creación es una belleza que manifiesta la obra de Dios, que presenta la obra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, padre, qué de bello tiene un zancudo que me anda molestando toda la noche y no me deja dormir. Qué de bello puede tener una serpiente. Qué de bello. Cuidado, ¿no? Ese es el equilibrio precisamente de la creación. Y por eso tenemos que ver lo creado como una manera de darle gloria a Dios, como una manera de ensalzar la majestad de Dios. Por el tiempo, disculpen el Evangelio. Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó, qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió, de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno. La controversia con los fariseos vuelve a tomar ahora otro curso en el asunto de las tradiciones. Cuidado, hay tradiciones que son preciosas, pero son tradiciones humanas y que pueden desaparecer, que no son lo más importante, olvidan el mandamiento de Dios. Aquí está la clave, ¿no? Cuando me creo que por ser tradicionalista, por cumplir con ciertas normas, y esto abarca para todo, ¿no? Estoy ya dándole culto a Dios. Piensen, ¿no? Los tradis, como les dicen hoy en día, ya hay que la misa en latín, porque solo el latín. ¿Y qué le ha dicho usted? Si Jesús ni hablaba latín. Pero es decir, caen en estos extremos, ¿no? Y que tiene que celebrarse ad orientem, claro. Si eso es la tradición de la iglesia enseña eso. Ay, pero ese el terreno que le dan a usted no da para eso. Si el lugar donde usted puede construir el templito no permite eso, hombre, se construye lo mejor y lo más digno que se pueda para Dios. Si se puede ad orientem, insisto que debería ser lo correcto por tradición, pues se hace. Pero no sé si me siguen. O sea, es cuando nos volvemos más papistas que el Papa. Y entonces caemos en unas actitudes que no son dignas de un cristiano. Por eso cuidado, fíjense, ¿a dónde va Jesús? De este tema de las tradiciones, de las abluciones y de las tradiciones de higiene y de purificación judía, Él se traslada a honrar a padre y madre.
¿Pero qué relación va a tener una cosa con la otra, por Dios? Claro que la tiene, porque ¿quiénes son los que nos enseñan las tradiciones? ¿Quiénes son los que nos transmiten lo que aprendemos de la religión originalmente? Nuestros padres. Ajá, entonces, cuidado, que nuestros maestros no vayan a terminar siendo despreciados, comidos por la misma tradición. Ah, porque yo tengo que cumplir, yo tengo que pagar el diezmo. Se me está muriendo mi mamá, pero no me importa porque yo tengo que honrar a Dios. Momento, no hay que dejar a Dios por Dios, decía mi abuela. Honrar a padre y madre está por encima de otro montón de cosas. Pensaba yo en estos días, me ha tocado el día de ayer precisamente enterrar a un hermano de aquí de la comunidad, que lo queríamos todos, una persona extraordinaria que falleció, y vieran el papel de los hijos, ¿no? Honrando a su padre. ¿Ya? Yo les decía, no se les vaya a olvidar eso. Bueno, por el tiempo, la oración. Señor, ayúdanos a descubrir nuestras incoherencias, a no justificar nuestros errores y pecados, a no acostumbrarnos a nuestra mediocridad. Compartimos una parte de nuestro dinero, pero nuestro estilo de vida sigue siendo consumista. Empleamos tiempo y dinero para arreglarnos por fuera, pero que poco cuidamos nuestro interior. Hablamos mucho de justicia y solidaridad, pero muy pocos pobres tienen sitio en nuestra casa y en nuestro corazón. Apoyamos el reciclaje, el medio ambiente, la ecología, pero seguimos generando toneladas de basura. Defendemos mucho nuestros derechos, pero casi no hacemos nada por las personas sin derechos. Acudimos a reuniones, nos gusta encontrarnos con los demás, pero nuestra vida es demasiado individualista. Participamos de vez en cuando en oraciones y celebraciones, pero no nos acabamos de fiar de Dios. Señor, sabemos que tú nos quieres tal y como somos, que tu amor es mucho más grande que nuestras incoherencias. ¿Cuánto te agradezco que me ames a pesar de todo? Danos tu luz y tu fuerza para superar contradicciones, para acercarme cada día a lo que tú has soñado para mí, para que se puedan cumplir nuestros mejores deseos, para trabajar por la verdad, la justicia y la paz, para que crezcan en nuestro corazón la alegría y la esperanza. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Pío IX, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.